mi corazón te adora, mi Dios, y yo, Señor, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Oh Señor, no somos dignos, Padre bendito, de estar en tu presencia. Permítenos entrar a ese lugar santísimo, Señor. Limpia nuestras vidas, purifícanos, lávanos, renuévanos, sánanos, libértanos, restáuranos con tu poder, Padre bendito. Sana nuestra pierna, Señor Jesús. Sana nuestra pierna. Y al estar aquí delante de ti, te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios. Y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro. Al estar aquí delante de ti, te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios. Y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Gracias, Señor. Señor, queremos entrar en tu presencia, Padre. Recibe esta adoración, amado Dios, esta adoración que te hemos entregado, Padre. Y ahora, Señor, ya que estamos aquí, Señor, ante tu presencia, Padre, queremos pedirte, Padre Celestial, que en esta noche, Señor, toque nuestros corazones. Padre, traes un mensaje, traes una palabra, traes algo importante que dar y que decir, Padre. Y aquí estamos nosotros, abre nuestros oídos, Padre. Pero más que abrir nuestros oídos, abre nuestro corazón, Padre. Tócalo, Señor, Dios mío. Con esas palabras, Señor, ese mensaje, eso que tú traes, Señor. Espíritu Santo, lléganos hasta ahí donde necesitamos escuchar, Padre. Hasta allí, en ese momento, Padre, donde la revelación llegue a nuestra mente, a nuestro sentir, a nuestro corazón, Padre. Habla, Señor, habla en esta noche, Padre. Ayúdanos a ser agradecidos, amado Dios. Ayúdanos a tener un corazón agradecido a ti por lo que tú has hecho, Señor. Gracias, Padre. ¿Cómo pagaríamos, Señor, lo que tú has hecho por nosotros, Señor? Ayúdanos a ser obedientes y a escuchar tu palabra, Señor, a atesorarla, valorarla, Señor. Porque es viva, Señor. Es viva y es eficaz. Ahí encontramos la respuesta a todo, Señor. Gracias, Padre Celestial. Gracias por este tiempo. Ata al devorador, Padre mío. Ata a aquel, Señor, que no quiere que escuchemos, que no quiere que entendamos, que no quiere que te sigamos, Padre. Ata al devorador, amado Dios. Danos la libertad para adorarte. Danos la libertad para seguirte, Señor. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bienvenidos nuevamente, hermanos. Gracias a nuestros hermanos de la alabanza que nos han ayudado en esta noche a entonar esas hermosas alabanzas a nuestro Dios.
de agradecimiento a nuestro Dios. Vamos a continuar en esta noche con el estudio del libro de Éxodo y vamos a continuar en el capítulo 12. ¿Para allá? ¿Para ahí? ¿O para allá? ¿Dónde está la computadora? Gracias. Vamos a continuar con este capítulo que el hermano empezó la semana pasada, que es Éxodo capítulo 12. Es un capítulo bastante largo. Vamos a hacer todo lo posible por terminarlo en esta noche, pero sí es bastante largo. Todavía faltan varios versículos, pero vamos a tratar según lo que el Señor nos vaya dirigiendo. Y la semana pasada nos hablaba acerca de la Pascua y nos decía que la Pascua es un evento para recordar anualmente, para que el pueblo recordara lo que el Señor había hecho por ellos, que era el hecho de liberarlos, de sacarlos en victoria de aquella esclavitud en la que habían pasado por muchos años. Y Dios le da instrucciones a Moisés para que le diera al pueblo, para que le explicara, porque esto era algo nuevo. Esto ellos nunca lo habían hecho. Y el Señor quería que supieran cómo Él quería que lo hicieran. Y entonces les dice de que lo van a celebrar en el mes de Abib, que es el primer, para ellos, el calendario de ellos, ese es el primer mes del año. Más adelante, después del exilio, ya no se le llamó Abib, sino que se le llamó Nisan. Si ustedes ven en la Biblia, hay varios versículos donde lo menciona. Les voy a dar unos para que lo apunten, pero después lo leen. Está en el libro de Esther, en el capítulo 3, el verso 7. Ahí habla ya no dice Abib, sino que dice Nisan. Y dice que era entre el mes de marzo y el mes de abril, que es prácticamente cuando nosotros también celebramos la Pascua, ¿verdad? Entre estos meses. También le dice el Señor que el día 10 van a tomar un cordero sin mancha, sin ningún defecto. El día 10 lo van a tomar y que van a tomar uno por familia, pero que si las familias tienen, la familia es muy pequeña, van a compartirlo con los vecinos. También hablaba de que lo inmolarían, oiga la palabra, inmolarían toda la congregación. Inmolar quiere decir sacrificar. Toda la congregación, ya todas las instrucciones que el Señor les está dando. Le dice que lo comerían asado hasta el día 14, les da específicamente el día que lo van a comer. Dice que van a comer pan sin levadura, que comerían hierbas amargas, que no dejarían nada para el siguiente día. Y otra instrucción importante que les da también es que lo van a comer vestidos. Van a estar preparados, van a estar listos, vestidos y con su calzado puesto y con su bordón en la mano, dice, listos para salir. Esto que el Señor les está diciendo, ahorita vamos a hablar un poquito más acerca de ello. Y vamos a comenzar en el versículo 21, el hermano se quedó en el versículo 20, vamos a comenzar en el versículo 21, y dice: y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel. Y untad el dintel y los dos postes con la sangre que estará en el lebrillo. Y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Aquí vienen instrucciones súper importantes. Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios,
Y cuando vea la sangre en el dintel y en los postes, en los dos postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Un lebrillo es una vasija, como nos decía el hermano. Aquí les traigo una fotografía para que vean más o menos el tipo de vasija que era el que ellos estaban acostumbrados a usar. Generalmente era así de barro. Entonces le dice el Señor de que cuando ya tengan al animal, la sangre del animal la van a colectar allí, y con esa sangre van a agarrar unos hisopos, dice, y van a marcar el dintel de la casa y las dos columnas. Ahora, ¿por qué todas estas instrucciones? ¿Por qué todas esas instrucciones hay importancia en eso? Y claro que sí la hay, porque la Pascua, de verdad lo que es como una sombra de lo que acontecería años después con la venida de nuestro Señor Jesucristo. Todo tiene una similitud increíble. El Señor ha puesto un interés en detalles que muchas veces nosotros leemos la Biblia y no le prestamos atención, pero cuando indagamos vemos los detalles que el Señor ha puesto en nuestra vida, en nuestro mundo, en todo lo que Él ha hecho. Y esto es como un paralelismo entre la Pascua y el significado espiritual que es nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, las hierbas amargas representan el dolor que se estaba viviendo en el territorio, pero también cuando nuestro Señor Jesucristo dio su vida, hubo dolor, hubo tristeza, hubo llanto, hubo sufrimiento. De igual manera, comer panes sin levadura, porque como nos decía el hermano, la levadura representa el pecado. Y por eso el Señor quería que entraran a una nueva vida. Él los estaba sacando de aquel lugar en donde vivieron con esclavitud, en donde vivieron muchos ya sometidos a dioses ajenos, porque hemos leído versículos en los enseñanzas anteriores en donde nos hablaba de que sí, ya ellos estaban inclusive adorando a los mismos dioses de los egipcios. Entonces el Señor quería sacarlos de todo eso, quería limpiarlos a una nueva vida, a un nuevo mundo sin el pecado, que es exactamente lo que el Señor Jesucristo vino a hacer por nosotros, a cambiar nuestra vida pasada, a darnos una nueva esperanza, a quitarnos del pecado. Y eso es lo que estaba representando allí. Entonces, el Señor quería que ellos fueran libres de ese pecado. Dice que estar sin levadura significa estar bien con Dios. Por eso tenían que comer los panes así. El Señor no le dijo solamente porque se le antojó, ay, que sufran con el pan así desabrido, sin gracia. No, tiene su significado. Había un porqué. Que coman hierbas amargas, que sufran, que no disfruten lo que no. Hay un sentido, hay una razón de por qué. Dice que, vean esto, le dice, lo inmolarán delante de toda la congregación. ¿Cómo murió el Señor Jesucristo? ¿Cómo fue inmolado el Cordero sin mancha? Ante toda la congregación y por la congregación. Porque recuerdan, todos gritaban, crucifíquenlo. La multitud, ante la multitud. Y así el Señor les estaba diciendo que hicieran este sacrificio. Los hisopos con que se rozaría la sangre. Miren, ¿qué le digo? Cada detalle que el Señor ha puesto. Si vamos a Juan en el capítulo 19, si me quieren acompañar. Juan 19. El versículo 28, y dice, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Hasta los hisopos tienen que ver. Y aquí, en esta otra parte donde me tocaba más el Señor, como le dijo a Pedro, no fue carne ni sangre la que te lo reveló,
si no fue el mismo Espíritu Santo, lo que vamos a ver ahorita. A lo mejor a ustedes ya el Señor se los había revelado, pero vamos a verlo. ¿Por qué ordenó Dios marcar con hisopo los dinteles de las casas, las columnas? ¿Por qué no las ventanas? ¿Por qué no le dijo rocíen todo para que el espíritu de muerte no tenga confusión y va a ver que está bien marcado todo? ¿Por qué no le dijo así? Sino que le dijo la puerta, marquen los dinteles y las columnas. ¿Qué nos dice Juan? Ahí mismo donde estamos en ese mismo libro, pero en Juan en el capítulo 10, el versículo 9, dice: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Jesús se describe como la puerta. ¿Y cómo tenían esa puerta que dejarla manchada con sangre? Con la sangre del cordero inmolado sin mancha. De igual manera, el Señor se describe como la puerta que nos lleva a una nueva vida, que nos perdona de pecado y nos transforma. O sea, cuando yo vi esto, dije: ay, Señor, que de verdad increíble ver cómo tú ya habías pensado en nosotros desde muchísimo antes de que Jesús diera su vida. Desde muchísimo antes. Él ya pensaba que en ustedes y en mí y en todos. Que sabía que no íbamos a poder y Él quería encontrar una manera, y Él en su perfección lo hizo perfecto todo. Lo hizo perfecto. Y Él se describe así: yo soy la puerta. Hermoso ver todos esos detalles, ¿verdad? En el versículo 24 dice: guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestras hijas para siempre. Y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, como prometió, guardaréis este rito. Y cuando os dijeren vuestros hijos: ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis: es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró a nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así, como Jehová había mandado a Moisés y a Aarón. Entonces aquí el Señor les está diciendo: esto va a ser un rito, esto va a ser una manera de recordar, para que aquellos que no vivan esto, generaciones futuras, recuerden lo maravilloso que yo hice, lo poderoso que yo soy, que dejé avergonzados a aquellos dioses, que les mostré mi poder, que les mostré que yo soy el único Dios verdadero, el único Dios vivo. Él quería que todos supieran eso, y por eso les estaba diciendo: van a hacerlo. Y nosotros de igual manera lo hacemos. Recordamos también a nuestro Señor Jesucristo, y se lo pasamos a nuestras generaciones, porque así llegó a nosotros, ¿verdad? El que nosotros recordemos a nuestro Señor Jesucristo y su sacrificio hecho por nosotros. Pero dice que lo que el pueblo hizo, dice, se inclinó y adoró. ¿Para qué el Señor le decía a Moisés y a Aarón que fueran a traer, a sacar, cuando les hablaba frente al faraón? ¿Qué era lo que le decía? ¿Para qué supuestamente el pueblo tenía que salir de ahí? Era para ir a adorarle. Entonces, aquí el pueblo dice que se inclinaron y adoraron. Eso nos muestra la importancia de la adoración, la importancia de ser agradecidos con Dios. ¿Por qué? Vean este versículo. Si quieren ir o lo quieren anotar, en Isaías, en el capítulo 43, el verso 7.
Dice, Dios dice, en cuanto al hombre, todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he creado, los formé y los hice, para gloria de Él los hizo. Oigan, hermanos. ¿Y para qué más? Dice, y estamos aquí, ¿para qué? Para glorificarle a Dios. ¿Para qué más? Para adorarle, dice, para amarle y para tener comunión con Él. No para vivir lejos de Él, para tener comunión con Él, para adorarle. Para eso estamos hechos, hermanos. Este versículo nos lo dice, para la gloria de Él, pero para adorarle a Dios con nuestra vida, con nuestras acciones. ¿Cómo le adoramos a Dios? Hay diferentes maneras que solo las voy a mencionar rapidito para poder continuar. A través de la oración, a través de la alabanza, a través de la acción de gracias, a través de las ofrendas también y a través de la obediencia más importante. Así adoramos a Dios. Tengámoslo presente, eso es nuestra manera de corresponderle al Señor. Estamos hechos para eso. Ahora, muerte de los primogénitos. Vamos a ir allí a la muerte de los primogénitos. Y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón, que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo, que estaba en la cárcel. No había excepción, ricos y pobres, todos. Y todo primogénito de los animales. Se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos, y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. ¿Se imaginan qué tremendo? No había una sola casa en donde no hubiese llanto, donde no hubiese dolor, donde no hubiese sufrimiento. Hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche y le dijo: salid de en medio de mi pueblo, vosotros y los hijos de Israel, e id, servid a Jehová, como habéis dicho. Tomad también vuestras ovejas, vuestras vacas, como habéis dicho, e idos. Ahora sí, el Señor le había advertido múltiples veces a Faraón que se diera, porque si no, esto iba a ocurrir. Y no quiso escuchar, y no quiso ceder. Pero ¿qué le dice ahora Faraón a Moisés? Y le dice: y bendíceme también a mí. Lamentablemente se oye bien, ¿verdad? Finalmente el Faraón se humilló. Pero la verdad, esto fue momentáneo. Esto de verdad no fue un arrepentimiento. No hubo arrepentimiento en Faraón. Esto fue momentáneo. Lo sabemos porque en los capítulos posteriores vamos a ver cómo obviamente se arrepintió y se fue tras ellos a herirlos. Entonces, ese arrepentimiento no fue genuino. Y muchas veces pasa así en el pueblo de Dios y el pueblo que aún no lo conoce también. A veces por la misma necesidad nos acercamos a Dios, pero de verdad no nos hemos arrepentido de aquello que hemos hecho. Y cuando eso pasa, si no hay un arrepentimiento genuino, no puede haber un crecimiento espiritual. Y entonces, ¿qué somos? Niños, que cualquier cosa nos vuelve a hacer caer, que volvemos al pasado, porque no hemos crecido, porque no hemos avanzado, porque no ha habido un arrepentimiento en nosotros, porque no le hemos valorado lo que Él ha hecho. Porque si no hay arrepentimiento, entonces no estamos valorando lo que el Señor ha hecho. Tiene que haber un arrepentimiento para que nosotros podamos decir: lo que el Señor hizo por mí. Para poder estarles agradecido, tiene que haber un arrepentimiento. Faraón no lo tenía. Faraón fue nada más momentáneo por el dolor, a lo mejor el sufrimiento que estaba pasando él, y el oír el llanto de todas aquellas. ¿Se imaginan el llanto que se oía en aquella ciudad en ese momento? Todas las casas, alguien estaba llorando por alguien. A lo mejor eso lo hizo conmoverse, pero de verdad no hubo arrepentimiento en él. A pesar de que estaba viendo que sí era un Dios verdadero, el Dios de los hebreos.
Era un Dios verdadero, pero aún así el corazón tan endurecido que no hubo un arrepentimiento en él. Continuemos en el versículo 33. Y dice: y los egipcios apremiaban al pueblo dándose prisa a echarlos de la tierra, porque decían: todos somos muertos. Y llevó el pueblo su masa antes que se le dase, sus masas envueltas en sus sábanas sobre sus hombros. E hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas de plata y de oro y vestidos. Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios, y le dieron cuanto pedían. Así despojaron a los egipcios. Entonces los egipcios los apresuraban. Los estaban sacando ya, apresurando. Por eso el Señor sabía todo esto. Por eso es que de antemano ya les había dicho: estén ya vestidos, estén calzados con su bordón, porque tiempo no va a haber. Y esas fueron las únicas cosas que Él le dijo que llevaran, ¿verdad? El Señor no se preocupó en decirles: lleven calzado, lleven ropa. No, porque Él iba a proveer. Y lo sabemos que así lo hizo. Entonces, pero sí les dijo, les dio la instrucción: vayan y preséntense ante este pueblo, que yo les voy a dar favor y ellos les van a dar todo lo que ustedes le pidan. La intención del Señor de que el pueblo saliera con estas alhajas era, como nos mencionaba la hermana Claudia, que era para que se utilizara para la construcción de los utensilios en el tabernáculo, que ellos lamentablemente no lo usaron para lo que era, ¿verdad? Sabemos la historia de que hicieron ese becerro. Pero también la razón por la que el Señor los hizo que fueran y pidieran y le dio favor y salieron con muchas riquezas, fue porque también el Señor no se queda con nada. El Señor es un Dios justo, y ellos habían trabajado y ellos eran merecedores de su recompensa. Eso nos lo dice Primera de Timoteo, capítulo 5, verso 18. Pues la Escritura dice: no le pongas bozal al buey para impedirle que coma mientras trilla el grano. Imagínense que hasta del buey, dice el Señor, si hasta el buey merece que coma de lo que está trabajando, ¿cuánto más nosotros, hermanos, que somos sus hijos? Va a ser que un jefe injusto sea con nosotros. No, el Señor no lo recompensa, ya sea de una u otra manera. Si a ti te han dejado, a lo mejor te han quedado debiendo de que no te pagaron en un trabajo o algo, el Señor recompensa, el Señor es justo. Y aunque tú no lo sepas, estoy segura que aquel jefe injusto lo pagará. Dice también: los que trabajan merecen recibir su salario. ¿Ustedes creen que iba el Señor a dejar salir al pueblo así, después de todos los años viviendo ahí como esclavos, trabajando arduamente para ese pueblo? No. El Señor dice: todo trabajador merece su recompensa. Trabajas, te tienen que pagar. Así que el Señor hizo eso. Dios es bueno. Dios no se queda con nada. Aleluya. Y ahora vemos cómo los israelitas salen de Egipto. Por favor, ya esa, gracias. Entonces dice, si se recuerdan, en Génesis estuvimos estudiando cuánto fue el número del pueblo que entró a Egipto. Lo voy a leer por si algunos no estuvieron aquí mientras estudiábamos todo el libro de Génesis. Está en Génesis en el capítulo 46, en el verso 26, ahí nos dice. Eso lo estudiamos, que todos los descendientes directos de Jacob que partieron con él a Egipto, sin contar a las esposas de sus hijos, fueron 66. Creo que a usted, hermana Lourdes, le tocó esta parte, ¿verdad? Además, José tuvo 2 hijos que nacieron en Egipto,
Así que en total habían 70 miembros de la familia de Jacob en la tierra de Egipto. Esos fueron los que entraron, los hijos de José, más los que entraron. 70, ¿verdad? Y ahora leamos el versículo, Éxodo capítulo 12, en el versículo 37, y dice: partieron los hijos de Israel de Ramasés a Sucot. El siguiente, por favor, hermano. Como 600,000 hombres de pie, sin contar los niños. Ahí vemos, no sé si esto me va a trabajar, o sí. Vemos de aquí, de Ramesés, de aquí a Sucot. Este es el trayecto. De aquí salieron para acá. De todo esa era la tierra de Gosén, pero estaban aquí y de aquí salieron para acá. Me sigo gozando en ver las cosas que Dios hace, cómo pone nombres y todo, con sentido, con dirección. Dice que Egipto significa aflicción, problemas. ¿Ya? ¿Qué es lo que se buscó el pueblo cuando llegaron allí? Eso, ¿verdad? Aflicción. Pero Sucot, dice que la palabra Sucot quiere decir refugio, porque ya salieron, ya van a un refugio. Entonces, no apunté aquí el versículo, el capítulo, pero era en el libro de Números, yo se lo voy a decir, era en el libro de Números, en donde dice que un año después de la salida del pueblo de Israel de Egipto, el Señor habló a Moisés en el tabernáculo, en el desierto de Sinaí, el primer día del segundo mes de ese año. Le dijo: registren los hombres de todos los guerreros de toda la comunidad de Israel por sus clanes y sus familias. Anoten en la lista todos los hombres que tengan 20 años o más y que sean aptos para la guerra. Tú y Aarón anoten las tropas con la ayuda de un jefe de familia por cada tribu. Entonces aquí el total que se hace ya un año después de que el pueblo salió es de 603,550. Y aquí dice que eran solo los hombres de 20 años para arriba, los hombres guerreros. Y en los versículos que estábamos leyendo de Éxodo, cuando ellos salieron, dice que salieron a 600, ¿dónde están? Partieron los hijos de Sucot, 600,000 hombres de a pie, sin contar a los niños. Pero vea que dice en el siguiente versículo que también subió otra gente que no era hebrea. Dice: subieron con ellos grande multitud de toda clase de gente y ovejas y muchísimo ganado. No se sabe con exactitud, pero puede ser que haya sido pueblo de Egipto u otras razas que estaban ahí entre ellos, porque aquí dice que eran gente que no eran hebreas y se fueron con ellos también. Entonces se imagina la gran multitud que se hizo después de que entraron 70, ¿no? Dijimos. Se imagina la gran multitud, pero veíamos cómo el Señor hacía a esas mujeres hebreas fuertes, dice. Y parían hijos, hicieron una multitud, y por eso es que el pueblo egipto les tuvo miedo. Por eso, miren la grandeza de cómo el Señor multiplicó a esas gentes. Y toda esa cantidad de gente iban bajo el dominio, la dirección de Dios y ahora de Moisés, como hombre ahí dirigiéndolo. Imagínense lo difícil para Moisés. Eso eran solo hombres, estamos hablando, ¿verdad? Sin niños y mujeres, ¿verdad? ¿Se imaginan guiar a tanta gente? Una tarea súper difícil. Entonces, vemos que el pueblo sale de Egipto. Finalmente llega el momento de tantos años que ellos habían pasado de cautividad. Finalmente ellos son libres. Pero ¿qué hubiese pasado si alguno de ellos hubiese dicho: yo no me uno a ese pueblo, yo no me uno no voy a seguir con ellos, finalmente tengo la libertad, puedo correr para acá, puedo irme para allá, puedo ir a
a visitar aquellas tierras que a lo mejor soñé alguna vez conocer y me voy y me aparto del cuerpo de Cristo, me aparto de ese pueblo. ¿Qué hubiese pasado? No le hubiese ido bien. Y eso es lo que ocurre también a muchos, que muchos a veces pensamos por a lo mejor tal vez algún daño, alguna cosa, situación que se ha pasado tal vez en una iglesia, por darle un ejemplo, y por ese dolor y eso dice, ya no voy a ir a la iglesia, yo puedo de aquí solito, yo puedo desde la casa, yo aquí leo la Biblia, yo aquí veo programas, yo aquí solo, apartado del cuerpo de Cristo. Y es mentira, hermanos. Esas son mentiras que el diablo nos pone para hacernos vulnerables, para que tengamos un punto de debilidad y entonces atacarnos solos allí. Porque cuando estamos con el cuerpo de Cristo, cuando estamos en la iglesia, cuando hay una necesidad, venimos y oramos unos por otros, intercedemos unos por otros, vamos creciendo porque es constante la palabra que estamos oyendo, leemos, servimos. El servir a Dios en diferentes maneras, eso hace que uno vaya creciendo, que el espíritu de uno vaya dando el fruto. Que uno solo en la casa, lo único que va a oír son las mentiras del diablo. Entonces, el Señor quiere enseñarnos mentiras que Satanás nos puede poner. Cuando el pueblo iba a salir, tenían que ir juntos escuchando la dirección de Dios, juntos sirviéndole a Dios, juntos adorándole a Él. Y así llegarían a la tierra prometida. Separados no podrían hacerlo. Entonces, eso el Señor nos quiere dejar el día de hoy, que entendamos que nosotros debemos de seguir juntos con el cuerpo de Cristo. Además es un mandato del Señor, ¿verdad? Que vayamos a la iglesia, es un mandato de Él. Y así que no seamos vulnerables para esas trampas de Satanás. Ahora el pueblo era libre para seguir a Dios, y seguirlo significa hacer su voluntad, ser obedientes. Eso significa seguir a Dios. El versículo 39 dice: y cocieron tortas sin levadura de masa que habían sacado de Egipto, pues no había leudado, porque al echarlo fuera los egipcios no habían tenido tiempo ni para prepararse comida. Salieron en carrera sin tiempo para prepararse nada, y se llevaron nada más lo que tenían, esa masa que aún no había leudado. El siguiente versículo dice: el tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. Y pasados los 430 años, en el mismo día, todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Es noche de guardar para Jehová por haberlos sacado en ella de la tierra de Egipto. Esta noche debe guardarla para Jehová todos los hijos de Israel en sus generaciones. Recordarían que exactamente 430 años habían pasado del día que ellos pisaron y entraron a la tierra de Egipto. Exactamente ese tiempo había pasado para que el Señor los sacara de Israel. Israel murió, el viejo Israel murió, quedó allí. El éxodo es una especie de resurrección, de cambio de vida, de resurrección, la muerte al mundo. El verdadero Cordero murió por el mundo, por eso salieron exacto al cumplirse 430 años. Vea lo que quiere decir el número 30, significa muerte. Y el número 40 o 400 significa el mundo. Muerte al mundo, hermanos. 430 años, porque ese número tenía un significado. Muerte al mundo, una resurrección a la vida que Jesucristo estaba dando para nosotros y para ellos también. El Señor estaba sacando a este pueblo, Dios estaba resucitando a este pueblo de la muerte, y a nosotros el Señor nos resucitó también, nos libró ¿de qué? De la muerte
del mundo, porque estábamos muertos, hermanos. El hermano lo decía ahora en los versículos que leyó, muertos estábamos, hermanos. El versículo 44 dice, y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, esta es la ordenanza de la Pascua, ningún extraño comerá de ella, mas todo siervo humano comprado por dinero comerá de ella, después que lo hubiese circuncidado. ¿Cuál es el significado de la circuncisión? Por si no estuvieron aquí cuando lo vimos en Génesis. Dice que la circuncisión es la práctica en el Antiguo Testamento, que era un rito que simbolizaba la entrada de un varón en el pueblo elegido por Dios. Era un pacto que se hacía. Según el libro de Génesis, Dios ordenó a Abraham que la circuncisión fuera una señal de la alianza entre él y los descendientes de Abraham. Era un pacto que el Señor hizo. Entonces, por eso era la importancia de que fueran circuncidados. Pero en este versículo que leímos, y no me voy a entretener en la circuncisión, pero sí les voy a dar un versículo que me gustaría que lo leyeran en su casa, porque están muy bonitos esos versículos hablando acerca de la circuncisión. Si que lo quieren anotar, está en Romanos, en el capítulo 2, el versículo 25 al 29. Habla acerca de la circuncisión. Muy, muy hermosos esos versículos. Entonces aquí les está diciendo que ningún extraño comería de la Pascua, mas todo siervo comprado por dinero comerá de ella. Es decir, que si alguien era esclavo del pueblo judío, o sea, vivía entre ellos y era su esclavo, entonces ellos sí tenían que participar de la Pascua y ser circuncidados. Si alguien no tenía una relación directa con ellos, ¿verdad? Porque era esclavo, estaba trabajando para ellos, entonces no tendría que participar de la Pascua. El siguiente versículo dice, el extranjero y el jornalero no comerán de ella, se comerá en una casa y no llevarás de aquella carne fuera de ella, ni quebraréis hueso suyo. Entonces, dice el extranjero y el jornalero, si eran personas que solamente estaban pasando por la tierra de Egipto, que no convivían con ellos, estos no podían participar de la Pascua, estos no podían circuncidarse tampoco. Eran personas que tenían conexión directa con ellos, que trabajaban para ellos, que vivían con ellos, estos sí, entonces se tenían que circuncidar y participar de la Pascua. Pero si solo iban pasando extranjeros, gente que solo iba pasando, no. Y dice que no se debe de romper ningún hueso, dice, ¿verdad? ¿Y qué fue lo que ocurrió con Jesús? Ningún hueso le fue roto. Sacrificado, torturado totalmente, su carne destruida totalmente, pero sus huesos no fueron rotos. El versículo 47 dice, toda la congregación de Israel lo hará, mas si algún extranjero morare contigo y quisiere celebrar la Pascua para Jehová, séale circuncidado todo varón, y entonces la celebrará, y será como uno de vuestra nación, pero ningún incircunciso comerá de ella. O sea, vean cuán importante era la circuncisión para el Señor. Que si la persona, un gentil, una persona que no era judío, va a vivir entre la congregación, entonces tiene que circuncidarse y participar de la Pascua. La misma ley será para el natural y para el extranjero que habitare entre vosotros. Y el versículo 50 al 51 dice, así lo hicieron todos los hijos de Israel, como mandó Jehová a Moisés y a Aarón. Así lo hicieron. Y en aquel mismo día sacó Jehová a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos.
Tremendo lo que el Señor hizo. Finalmente sacó al pueblo. Finalmente se había llegado ese momento de salir de toda esclavitud. Hermana, si me pone la siguiente fotografía, la última, por favor. Para concluir, en esa fotografía vemos ese hombre que ven allí. Es un hombre condenado a la pena de muerte. Ya se hacía llamar, creo que Deadpool, se hacía llamar él. No les voy a decir los crímenes que hizo, ¿verdad? No es la importancia aquí. Pero es condenado a muerte, lo mataron. Y así como él, hermanos, condenado a muerte, condenados a muerte estábamos nosotros, hermanos, por delitos a lo mejor diferentes que lo que él hizo, pero también nosotros condenados a muerte, hermanos. Así de serio era, hermanos, así de serio. Si hubiéramos fallecido antes de venir a Cristo, así como él, y yo la verdad voy a hablar y no sé si de verdad se arrepintió en el último momento o no, murió electrocutado, no sé, pero si no se arrepintió, ya saben ustedes a dónde está. Y si nosotros no nos hubiéramos arrepentido, si el Señor no hubiera tenido misericordia de nosotros, de haber puesto sus ojos, su mirada en nosotros, porque Él dice que Él nos vio a nosotros, ni siquiera nosotros le buscamos, ¿se imagina? Ni siquiera eso, pero Él puso su mirada en nosotros. Si Él no lo hubiera hecho, hermanos, así como Él, condenado nosotros también. A lo mejor digan, no, pero yo no maté a nadie, yo no hice los crímenes que Él hizo. Pecado es pecado, hermano. Los pecados que hacíamos nos iban a llevar, Señor, hermanos, al lago de fuego, a la tortura perpetua, por siempre. Pero el Señor marcó con su sangre los dinteles de nuestra alma y nos salvó. El sacrificio que Él hizo nos salvó. Cambió esa vestimenta anaranjada que nosotros cargábamos antes. La cambió por vestiduras blancas, perfectas, para que no las manchemos, para que no volvamos a lo que hacíamos antes, para que seamos conscientes de lo que Él ha hecho. Nos cambió las vestimentas para darnos una vestidura de libertad y de vida. Vida, hermanos. Cambió la muerte por vida. El Señor dice que yo soy la puerta. Yo soy la puerta. Y Él solo pide de nosotros que le adoremos. Recuerden para lo que hemos sido hechos, para adorarle. Ese versículo que no se les olvide, yo también lo voy a poner y que no se me olvide. Para que le adoremos, para que le sirvamos, porque le debemos mucho, hermano. Mucho le debemos a Dios. Somos mal agradecidos. Porque yo les soy honesta, yo recuerdo antes mi manera de orar antes de venir a Cristo era decir el Padre Nuestro y en medio del Padre Nuestro me quedaba dormida. Y esa era mi oración. Ese era mi tiempo de dedicarle a Dios. Ahí me quedaba dormida. Pero ahora, si el Señor nos ha cambiado, si el Señor nos ha renovado, si nos ha hecho diferentes, entonces ya no podemos agradecerle igual. Y ahora sí debemos de doblar nuestras rodillas, agradarle a Él, buscar y hacer su voluntad en la medida de lo posible, porque pues no somos perfectos, ¿verdad? En la medida de lo posible hacer nuestro esfuerzo para que el Señor vea por lo menos nuestro esfuerzo, nuestra obediencia y se agrade de nosotros, se agrade de lo que estamos haciendo. Así que, hermanos, esa es lo que el Señor nos traía en esta noche. Vamos a darle gracias al Señor por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Amado Dios, en esta noche, Padre Celestial, queremos darte gracias, Señor. Gracias, amado Dios. Yo sé que somos, Padre, no te merecemos. Yo sé que no valoramos al 100% lo que tú has hecho, Señor. Gracias te damos, Padre Celestial, porque en esta noche
otra vez nos has recordado, Señor, que tú cambiaste esa vestidura, que tú llegaste a nosotros y nos dijiste: te cambio esa vestimenta que traes, ponte la mía y yo me pongo en tu lugar. Yo voy a sufrir por ti, yo voy a pagar por lo que tú has hecho, y tú ya no tendrás que pagar por eso. Tú tendrás libertad. Acéptalo. Un día lo hiciste, Señor. Gracias te doy, Padre, por lo que aquí estamos y que te lo aceptamos, pero te pedimos por todos aquellos, amado Dios, aquellos que aún tú sigues tocando la puerta, aún tú no te das, Señor, aún tú por amor, Señor, sigues tocando esas puertas, aquellos que nosotros amamos, como también aquellos que ni siquiera conocemos, Padre. Te pedimos por ellos, te pedimos por todos, Padre. Señor, ayúdales, Padre mío, a cambiar ese corazón de piedra por uno de carne, uno que te conozca. Ayúdalos, Señor, y ayúdanos a nosotros, Padre, a cada día, Señor, valorarte, a cada día, Señor, acordarnos de lo que tú hiciste, a cada día, Señor, hacer tu voluntad, arrodillarnos o como sea, Padre, pero que nos acordemos de ti, Señor, porque cada día, Señor, nuevas son tus misericordias y tus bondades para con nosotros, que aún, Señor, mientras nosotros descansamos, mientras dormimos, tú no descansas. Tú no descansas, Señor, aún ahí estás pendiente y cuidando de nosotros y trabajando, Señor, para darnos esos milagros que necesitamos, Padre. Gracias, amado Dios. Gracias porque clamamos en esta noche a aquellos seres a quienes amamos, que no están aquí, Señor, pero que vendrán, Padre. Vendrán por tu misericordia. Lo clamamos y creemos, Padre. Cada uno pone su nombre en aquel ser amado, Señor, que clama para que un día esté aquí, Señor, sentado, adorándote y conociendo más de ti, Padre. Gracias te damos, mi amado Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Señor, le bendiga.